Buenos días, deciros que vamos a hacer vídeos más cortos. Hoy os voy a hablar de la agenda globalista, que como bien sabéis existe y es la que controla desde arriba a la mayor parte de los gobiernos mundiales. Esto está cambiando porque están llegando gobiernos patriotas, que no fascistas ni de extrema derecha, gobiernos patriotas. Se les podría llamar por fascistas o se les podría llamar más demócratas que los propios que se autodefinen demócratas, con esa superioridad moral que luego encontramos que se diluye, ¿no?, entre putas y cocaína, que es lo que hacen los socialistas de todo el planeta, cuando no cosas peores que putas y cocaína, como el tema de los niños. Pero en todo caso, deciros que aquí hay muchos responsables y básicamente todo esto, toda esta desgracia que está destruyendo familias, países, sociedades y economías, está provocada por una agenda de chalados que se llama la Agenda 2030. Esta agenda se estaba patrocinando desde foros progresistas, básicamente, en todo el planeta, como los gobiernos de Canadá, de Australia, los gobiernos demócratas de Estados Unidos. Por cierto, en 2020 hubo un pucherazo gigantesco, eso está cada día más claro, y saldrá pronto, como está saliendo todo, gracias a que Trump, Elon Musk y el señor Robert Kennedy, este triunvirato fantástico, ¿no?, que ha llegado a Estados Unidos, está abriendo las puertas y sacando toda la luz. Como esto es tema de otro vídeo, pero va a salir en breve la lista de Epstein, ya por fin, y todo de eso hablaremos en otro vídeo. Pero este vídeo va básicamente de la Agenda 2030, cómo se financiaba la Agenda 2030 y a través de qué organizaciones lo hacían. Pues lo hacían a través de ONGs de Soros, a través de departamentos gubernamentales, tanto de la Unión Europea y en el caso de la Unión Europea, proyectos también, que ahora os explicaré en base a este artículo que tenéis en pantalla. Y también os explicaré lo del DOGE, que el DOGE básicamente es el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, que ha creado Trump y ha dado plenos poderes a Elon Musk para hacer una auditoría gigantesca de todas las organizaciones y departamentos dependientes del gobierno de Estados Unidos o financiadas por el gobierno de Estados Unidos, para que se sepa cómo financiaban esta Agenda 2030. Esto, si habéis seguido mi canal, los más antiguos del lugar, sabréis que yo siempre he hablado de que para que no hubiera corrupción tenía que haber transparencia y que teníamos que saber en qué se gastaba nuestro dinero, el dinero público, dónde se destinaba. Tenía que haber criterios finalistas para saber si ese dinero realmente se gastaba en lo que se decía que se gastaba o simplemente se decía que se gastaba en algo como pantalla para ocultar otras cosas. Y de ahí toda la corrupción, ¿no? Esto se ha visto con el tema de la pandemia, que hablaremos también en un próximo vídeo, seguramente este fin de semana, que era toda una gran mentira, para probar hasta qué punto los europeos y los occidentales, básicamente de todo el planeta, podíamos llegar hasta qué punto podíamos ser unos borregos y unos esclavos de lo que nos dijeran los medios de comunicación o los medios de desinformación global, mejor dicho. Y bueno, básicamente lo consiguieron en la mayor parte de la población, no en toda, por suerte, y esa pequeña parte de la población que fue tan perseguida y tan insultada y tan excluida, pues ahora resulta que teníamos razón. En todo. Bueno, en todo no, claro, no estoy hablando de tierra plana ni de ovnis, estoy hablando de todas las mentiras que nos vendieron y que nos siguen intentando vender. Bueno, como os digo, vamos a buscar el dinero, que esto está se está poniendo todo muy interesante y por fin están habiendo buenas noticias. Aquí tenéis a Ursula von der Leyen, ex ministra de Defensa de Alemania, una corrupta integral, lo era cuando era ministra de Defensa y lo sigue siendo ahora, que es presidenta de la Comisión Europea, y a través de la Comisión Europea lo único que se dedica es a destruir la economía europea, a trabajar para poderes exteriores a la Unión Europea y superiores, en este caso el globalismo mundial, y para destruir pues las sociedades europeas también, ¿por qué no decirlo? Luego la gente se extraña de que los partidos patriotas tengan más votos. ¿Cómo no va a tener más votos si votar lo que no es patriota es un suicidio de nuestras sociedades? ¿Cómo no van a tener más votos? Bueno, vamos a por el tema del dinero. Esto es un nuevo diario catalán, lo traduzco por si no sabéis catalán. Aunque ahora esté muy de moda el catalán, pues el catalán debería de ser para los catalanes,
no imponérselo a los demás, sino simplemente para los catalanes. Y tampoco imponérselo a los catalanes, por qué no decirlo, pero ese es otro tema. Vamos a lo que vamos. Explosivo informe revela cómo la destina miles de millones a influir sobre la opinión pública y silenciar la discrepancia política. Esto se está demostrando que a través de una... Esto lo ha descubierto, porque en España no nos enteramos de nada, porque hay gente que está interesada en que haya una cúpula de silencio, ¿no? Y la ley del silencio, como la de la mafia, para que en España nos enteremos de lo que se está descubriendo en el resto del planeta. Pero aquí, por suerte, tenéis a los youtubers y a algunos periodistas honestos, que algunos quedan, no muchos, que os van a informar. Yo soy uno de ellos. Como bien podéis leer aquí, un demolido informe titulado La maquinaria de propaganda de la Unión Europea expone un turbio entramado de manipulación política financiado con dinero de los contribuyentes europeos. Es decir, nosotros pagamos toda esta desgracia. El señor Tomás Faci, que no Fauci, ha publicado en MCC Brussels que la Comisión Europea utilizó miles de millones de euros para mantener una red de ONGs, de Soros y think tanks. Think tanks son centros de pensamiento, es decir, digamos, organizaciones de intelectuales y supuestos expertos que lo único que se dedican es a hacer propaganda y actuar como comparsas de Bruselas. Y Bruselas, a su vez, actúa como comparsa del globalismo. Es decir, resumiendo, ellos nos quitan nuestra soberanía y a cambio le regalan la soberanía europea a los globalistas, con lo cual Europa desaparece. La Unión Europea es una gran mentira, ya os lo he dicho. Y os vuelvo a decir, ¿qué coño hacemos en la Unión Europea? ¿Qué coño hacemos pagando ese mastodonte de dinero que solo sirve para hundirnos? Como sociedad, como familia, como países... Como economías, como todo. Porque es lo que están haciendo, nos están hundiendo. La Unión Europea es la que ha pagado la ideología de género y ha destruido millones de familias en todo el planeta, y especialmente en países como España. La Unión Europea es la que ha financiado, pues por ejemplo, todo el tema de la invasión, ¿no? de inmigración extranjera y la eliminación del desarrollo de las familias, de que se hagan más niños europeos. ¿Por qué? Para hacer una sustitución de razas y etnias. Es evidente. Que esto no quiere decir que yo esté en contra de los árabes, ni esté en contra de los africanos, ni esté en contra de nadie. Simplemente digo que esto es lo que están haciendo los globalistas. Incluso lo han metido a través de la ideología woke y a través del entretenimiento. En películas donde, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que no aparece ni un negro, pues resulta que ahora hay elfos que son negros. ¿Por qué? Si estamos hablando por ejemplo, si estuviéramos hablando en una película del esclavismo que provocó Europa y América sobre los africanos negros, pues yo entendería que el protagonista fuera pues un negro, como por ejemplo Kunta Kinte, ¿se entiende? O si estamos hablando de sociedades mixtas, pues tienen que aparecer evidentemente personas de todas las razas. Y a mí me parece muy bien, pero que metan negros en El Señor de los Anillos, pues ya me diréis. No se entiende, solo se entiende como método de manipulación y de propaganda, que es lo que hacen los nazis, precisamente. Los nazis eran los que perseguían a los que no pensaban como ellos. Y los más nazis de todos, os lo vuelvo a decir, son los socialistas. Son los socialistas, y lo digo y lo afirmo. Y si queréis, pues meterme un no sé qué dedito de odio y iros a tomar por culo. Porque las personas más peligrosas y que me están provocando el odio, la división y el guerra civilismo, sois precisamente los progresistas. Que lo sepáis. Y es así. Acusáis a los demás de lo que sois vosotros. Lo más depravado se está demostrando con Podemos también, que eran una panda de abusadores, ¿no? Y que, bueno, las feministas iban acusando a los hombres de ser todos unos violadores, resulta que los violadores los tenían en casa. Pero los tapaban. Bueno, otro tema que a lo mejor no tiene que ver con esto, es que están pasando tantas cosas, disculparme, vamos a centrarnos en lo que os estoy diciendo. Esto que estaban financiando eran miles y miles de millones, lo canalizaban a través de fondos públicos a organizaciones que bajo apariencia de sociedad civil inventada por ellos, como las Open Society de Soros, por ejemplo, actuaban como altavoces de su poder, es decir, se dedicaban a hacer propaganda y a silenciar voces y a pagar a otras personas, influyentes o no influyentes, para vender toda esta mierda. Y lo conseguían, lo conseguían. Hasta que se les acababa el rollo.
Aquí el centro de esta polémica es el programa Citizens Equality Rights and Values, es decir, ciudadanos, igualdad, derechos y valores, justo lo que no significa, porque esto destruye la ciudadanía, la igualdad, los derechos y los valores de las personas. Bajo un manto de defender a minorías supuestamente explotadas o violentadas, pues lo que hacían era destruir a las mayorías. Y de rebote a esas minorías. El ejemplo, pues el tema de los transgénero. El tema de los transgénero que tanto defendían las feministas estas de nueva jornada, globalistas, financiadas por el globalismo, se ha convertido en un enemigo del auténtico feminismo antiguo, inicial o clásico, que defendía la igualdad, pero no que te metieran hombres en los vestuarios, en las carreras, en el deporte y en todas partes, ¿verdad? Hombres que supuestamente decían que eran mujeres, mentira. Y cuando se han dado cuenta las mujeres de que eso les está perjudicando, pues ahora algunas se están quejando, pero no se quejaban antes de que se impusiera ese nuevo aspecto del globalismo, ¿no? El transhumanismo, los transgénero, la destrucción de tu propia identidad sexual, ¿no? Que es lo que ellos pretenden. Porque no pretenden defender las identidades alternativas o identidades de personas, por ejemplo, homosexuales. No, lo que pretenden es destruir la identidad clásica o mayoritaria, la identidad sexual de las personas, que es evidentemente heterosexual, para así destruir las familias y que no haya niños. En eso consiste. Han utilizado a los homosexuales para destruir a los heterosexuales. Así es, y afortunadamente muchos homosexuales se están dando cuenta y están pues tomando las decisiones correctas, digamos, y desde aquí desde luego que se lo agradecemos. En el caso de las mujeres es un poco más complicado, algunas están despertando pero les cuesta más, porque realmente sí que es verdad que existía en el pasado, sobre todo, un machismo muy descarado y un heteropatriarcado muy descarado, pero es que eso ya no existe. ¿Qué vamos a sustituir? ¿El machismo por el embrismo? Eso no es igualdad. Eso es ir de una punta a la otra. Y por eso se están volviendo, digamos, a posiciones más sensatas. Pero bueno, ese también es otro tema. Volvemos al tema del dinero, que es de lo que estaba hablando. Bueno, aquí explican cómo crean un imperialismo cultural. Todo el que se sale de la norma o de lo que ellos indican, pues se convierte en personas de extrema derecha o personas que cometen delitos de odio, cuando lo que realmente se está buscando es destruir la libertad de expresión. Y es en lo que está la Unión Europea. Por eso quisieron cerrar X, el antiguo Twitter. Por eso están obcecados en perseguir a los comunicadores independientes, ya sean periodistas honestos, la minoría, o ya sean youtubers o influencers de distintas redes sociales. Y por eso nos cuesta tanto a algunos pues que estos vídeos lleguen a más gente. No porque no lleguen, sino porque se nos silencia o se nos hace shadow banning. Esperemos que eso cambie, porque si no cambia las querellas criminales van a multiplicarse, eso está claro. Y bueno, y gracias a un personaje como Trump, pues estamos consiguiendo libertad de expresión. O como Elon Musk, estamos consiguiendo libertad de expresión. Es curioso, las vueltas que da la vida. Podríamos decir que están en plena redención, no Musk, porque Musk es un personaje en cierta medida desconocido y sorprendente, pero sí en el caso de Trump, ¿no? Un personaje tan machista y tan dictatorial como él ahora se está convirtiendo, debido a que la sociedad pues se ha vuelto loca y el planeta está de frenopático, pues se ha vuelto en un adalid de la libertad de expresión y del sentido común. Curioso, Curioso las vueltas que da la vida. Pero así es. Y en todos los temas, no solo en este tema. Bueno, pues por medio de este proyecto de la Unión Europea que encubría pues toda esta maldad, el CERP, los eurócratas conseguían imponer normas de orientación progresista woke en países, sobre todo del centro y este de Europa, caracterizados por mantener valores tradicionales y los procedimientos. Es decir, atacaban a los países que no tragaban con su lavado de cerebro, como por ejemplo lo hacían con Hungría, con Rumanía, con Polonia. Países que venían de otra tradición cultural y que no habían sido tan influenciados por el lavado de cerebro de la cultura, digamos, progresista, ¿no? de la Europa occidental.
Bueno, todo esto, cuando tú lo denunciabas, te decían que eres un desinformador o directamente un criminal o un facha. Y ahora se está demostrando que todo esto eran voluntades pagadas. O sea, no necesariamente estos personajillos que van de defender los derechos de las mujeres o los homosexuales eran se lo creían, simplemente les pagaban un pastizal y les dejaban montar unos chiringuitos impresionantes, como ha pasado con el caso de género, para vender propaganda y mentiras. Y así lo hacían, y así lo siguen haciendo. Pero se les daba a cerrar el grifo. En la Unión Europea no, tendríamos que irnos de la Unión Europea para que eso pasara, y vamos a hacer pronto propuestas aquí en este canal para ello, en lugar de hablar de qué hacemos en la Unión Europea, pero eso sí, cobrar de los presupuestos de la Unión Europea con eurodiputados, ¿verdad? ¿Eso cómo se come? Porque si no quieres estar en la Unión Europea, ¿qué haces en el Parlamento Europeo? Yo no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Pero bueno, dicen que es para reformarlo, para evitar que el globalismo se apodere del Parlamento Europeo, pero si el globalismo ya ha pudrido, ya ha hecho metástasis en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea, ya no tiene remedio eso. Habría que crear una Unión Europea nueva, acabar con y hacerla a partir de 0 o de 1, en todo caso, pero a lo mejor no, porque como bien sabéis, la tradición de este país no necesariamente está en Europa. Es posible que la tradición y el futuro de este país esté más en América y en el mundo, digamos, ibérico, incluyendo evidentemente a Portugal y a Brasil, que además de los países hispanos, ¿no?, que en Europa. Eso es de toda la vida, vamos. Pero bueno, ese también es tema de otro vídeo. Volviendo a este vídeo, aquí como veis, pues atacaban a Polonia, Hungría y patrocinaban ONGs para destruir la identidad de esos países. En otros países ya lo han medio conseguido, como en España, pero no lo han conseguido del todo. Bueno, aquí explica más cosas, pero en todo caso que sepáis que había pues una millonada, por ejemplo, 1.800 millones de euros para comunicación y publicaciones, o 92 millones de euros para relaciones públicas, que era todo mentira, claro. 85 millones de euros para otra organización, 80 millones para otra, 79 para otra y 76 para otra. Una millonada. Bueno, esto es solo en la Unión Europea, pero es que luego tenemos lo del Doge. Y para lo del Doge, volvemos al este inicial. El Departamento de Eficiencia Gubernamental. Ahora vamos al lío. Que es por lo que se está descubriendo cómo los demócratas del señor Biden, que no sabía ni cómo se llamaba, a algunas horas del día, y que lo tenían de presidente de los Estados Unidos, evidentemente manipulado por detrás por los Clinton y los Obama. Eso es más que evidente, no hace falta ser conspiranoico, ni desinformador, ni negacionista, ¿no?, para entenderlo. Simplemente hay que estudiarse las cosas, ¿no? Pues eran los que estaban detrás del señor Biden. Un criminal, un pedófilo, un belicista y un sinvergüenza, que ni siquiera en su estado de demencia senil a mí me provocaba ningún tipo de compasión, porque era un granuja incluso estando en estado de demencia senil, como bien se demostró. Bueno, lo de la Unión Europea ya os lo he explicado, y ahora os explico lo del Doge. Esto es la agencia globalista, ¿no? ¿Cómo se financia la agencia globalista? Pues como os decía, el Trump ha dado plenos poderes a Elon Musk, creando un departamento que se llama de eficiencia gubernamental, que está haciendo una auditoría completa de todo el dinero que ha gastado y que ha utilizado el gobierno norteamericano para imponer políticas globalistas en el planeta. No políticas norteamericanas, no, políticas globalistas, ordenadas por el globalismo. Y este sistema de auditorías, si os fijáis, se parece mucho a lo que se quería implementar desde este canal y desde abogados... ¿Cómo era esto? Abogados contra la corrupción, ¿no era? Sí, abogados contra la corrupción. En el sentido de crear una oficina de soluciones digital. Ese proyecto que hemos difundido muchísimas veces en este canal se ha quedado como en el limbo porque mucha gente no ha querido apoyarlo, pero básicamente era, digamos, la base de lo que se quería implementar, que era una auditoría total
para saber en cada momento en que se gastaba el dinero público y para que no hubiera esta corrupción en los contratos públicos, en el reparto de fondos públicos, en la creación de chiringuitos, en la manipulación de datos, en la total opacidad en que se gastaba el dinero, en que no hubiera criterios finalistas, es decir, que no supiéramos si realmente ese dinero se gastaba en lo que se decía que se iba a gastar y en lo que se estaba financiando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se quedó en el aire, como todas las buenas propuestas se quedan en el aire aquí en España, mientras sigamos en el régimen del 78, que está completamente podrido y no tiene remedio. Pasa como con lo de la Unión Europea. ¿Para qué quieres reflotar un barco que está hundido y que está lleno de agujeros? Déjalo en el fondo del mar. Pongámonos a construir un barco nuevo, ¿no? Busquemos las maderas adecuadas, los constructores adecuados, y pongámonos a crear una flota nueva. ¿Por qué no decir un barco? Una flota entera. No perdamos el tiempo intentando reflotar cosas que están muertas y acabadas. Sí, todavía respiran, pero están muertas. Y solo provocan muerte, además, como bien hemos descubierto, por desgracia, con lo de Valencia, ¿no? Con el crimen de Valencia. Bueno, como os decía, Doge significa... Desde aquí hacer una persona que me ha hecho este guión, entonces solo tengo que leerlo. A veces hay personas de buena voluntad y buen corazón que te facilitan mucho los vídeos. Doy las gracias. No voy a decir quién es, pero vamos a decir que es de mi equipo ya, del equipo del Cisne Negro. Y tengo unos cuantos, se lo agradezco a los demás también, toda la información que me pasan. Y bueno, como os decía, DOGE significa Departamento de Eficiencia Gubernamental, lo han creado el nuevo gobierno de Trump y lo lleva Elon Musk. Y solo investigando el 1 o el 2% de todo el dinero que dedica Estados Unidos a la proyección internacional, ya han descubierto un montón de cosas. Por ejemplo, las autoridades ya lo he explicado. Así, haciendo estas auditorías, como os decía, se puede saber dónde viene el dinero, a dónde va, en qué lo gastan o cómo desaparece, ¿no? Porque también han descubierto que desaparece dinero. O si va a cuentas en el extranjero de paraísos fiscales. Allí lo están investigando. Aquí en España, cada vez que se denuncia, algún denunciante de corrupción denuncia a un político, a un periodista o a un juez, etcétera, etcétera, de tener cuentas en paraísos fiscales, en lugar de ser investigado por la justicia, pues investigan a los denunciantes o incluso los acaban metiendo en la cárcel, ¿no? Como ha pasado con el juez Presencia y pasó con la familia Royuela, por ejemplo. Hay más casos. ¿Por qué aquí se persigue al que denuncia corrupción en lugar de perseguir al corrupto? Porque España es un país corrupto, corrompido hasta el tuétano. Y su gobierno también, claro. Mientras eso no cambie, pues seguirá pasando, claro. Pero como vienen buenas noticias y otros vientos de cambio, ¿no? Y de reconstrucción, pues acabarán llegando a España. Ya están llegando a las mentes de algunos y a las almas de algunos, pero van a llegar físicamente, económicamente incluso, socialmente. Ya están llegando. Se acabó lo que se daba, como aquel que dice. Se acabó lo que se daba. Bueno, como os decía, en el 2025 en Estados Unidos se está descubriendo toneladas y toneladas de corrupción en el gobierno de Estados Unidos, como en los gobiernos de todo el planeta. Se va a descubrir porque evidentemente esto tiene ramificaciones internacionales y en muchas instituciones de poder, tanto a nivel nacional como a nivel local, como pasa aquí en España. Todas las instituciones políticas están podridas, desde los ayuntamientos hasta la Moncloa, hasta el gobierno central, todas. ¿Por qué? Porque no se dedican a lo que se tienen que dedicar, no nos protegen, no gestionan bien nuestro dinero y lo único que se dedican es a robar y a perseguir a las personas honestas de este país. Ya seamos influencers, ya seamos autónomos, ya seamos agricultores, ya seamos transeúntes, o ya seamos empresas o trabajadores o quienes seamos. Aquí se persigue a la persona honesta y se protege a la persona corrupta y depravada. Así es. Y mientras eso no cambie y no se endurezcan las leyes y no se cumpla la ley y no se persiga a los delincuentes y a los criminales, pues seguirá aumentando, evidentemente. Pero este problema no es solo de España, ni España es el peor país del mundo. Justo al revés, era el mejor país del mundo. Y ahora estamos cayendo en esa lista a pasos agigantados por culpa de según qué personajes y de según qué agendas globalistas de destrucción. Porque eso es lo que son. Agendas globalistas de destrucción y muerte. Ahí no hay progreso, no hay felicidad, no hay igualdad, no hay derechos humanos, no hay libertad de expresión, no hay nada. Lo único que hay es destrucción, caos y muerte.
Pero eso sí, camuflada con con bellas palabras. Como hacen todos los estafadores y todos los engañabobos desde tiempos inmemoriales. Engañar a las personas con buenas palabras. Pero ya lo dice el dicho, hechos son amores y no buenas razones. Pues eso, a eso nos tenemos que dedicar y en eso nos tenemos que fijar en quién cumple lo que dice y en quién te habla con palabras muy bonitas y luego no hace justo exactamente lo contrario. El ejemplo más descarado, pues el señor Sánchez, ¿no? Evidentemente. Que tiene rasgos de problemas mentales graves, por cierto. Eso lo sabe todo el mundo y esperemos que su estancia en la Moncloa sea muy, muy limitada y muy probablemente lo va a ser. En breve tendremos buenas noticias con eso. Ya os lo puedo yo asegurar, que van a haber buenas noticias también por ahí. Bueno, no me voy a alargar mucho más, no me voy a extender mucho más, porque hoy tengo otras obligaciones. Me lo vais a agradecer quienes os quejáis de que mis vídeos son muy largos, pero sí que os tengo que explicar otra cosa más, aparte de lo del Doge, que es... Bueno, esto es muy bueno, aquí lo explica la chica lo del escándalo de la Unión Europea, de cómo gastaban dinero en destruir las propias sociedades europeas a todos los niveles, con dinero, con nuestro propio dinero, ¿no? O sea, utilizan nuestro dinero para destruirnos a todos los niveles. Y aquí básicamente se centra pues en la ideología de género, en cómo compran las voluntades del periodismo y de los medios de comunicación europeos, mejor dicho, cómo utilizan el Parlamento Europeo para vaciar de contenido ejecutivo, legislativo y a todos los niveles al Parlamento Europeo, que es el que está elegido democráticamente, pero no sirve para nada. O sea, para el caso es lo mismo. Si tú eliges democráticamente un Parlamento y luego le vacías de contenido y de atribuciones, pues lo que tienes es una pantomima, un circo, un escenario de cartón piedra, ¿no? Que es lo que es la Unión Europea. Vacío de contenido y que es absolutamente inútil para defender los derechos y las libertades de los europeos, ¿no? Bueno, esto, aquí se me ha colado otra cosa. Esto es de otro tema, que también os hablaré en breve. Bueno, por ejemplo, un grupo global de verificación de datos recibe 2,4 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Todos estos grupos que se dedican, los ministerios de la verdad, que le llamo, ¿no? Neutral, Neutrola, toda esta gentuza, que son periodistas comprados por el sistema, a lo que se dedican es a decir lo que es verdad y lo que es mentira y a censurar a los que buscamos la verdad a cambio de dinero. O sea, son prostitutas, o prostitutas no, porque no quiero insultar a las prostitutas, son mercenarios del poder, en lugar de ser periodistas. Por no decir que se podría parecer también a la Santa Inquisición, ¿no? Pero eso ya son palabras mayores. Hay casos de cancelación social, hay casos de difamación de personas y de ataques masivos contra personas que lo único que tenían era sentido común y libertad de discernimiento, ¿no? Cosa que está muy perseguida últimamente y que han sido destruidas o que se ha intentado destruir, algunas no lo han conseguido, como por ejemplo quien os está hablando, pero otras sí que lo han conseguido. Y han abandonado o han acabado muy mal. ¿Por qué? Simplemente porque buscaba la verdad. Que en ocasiones también podemos no lograrla o nos colan alguna trola, de acuerdo, pero aún así, aunque nos colen alguna trola de vez en cuando, porque a veces confundimos nuestros deseos con la realidad, sí que os digo que cualquier influencer mínimamente sensato y decente de este país dice muchísimas más verdades y muchísimas menos mentiras que la mayor parte que todos los periodistas comprados y mercenarios de este sistema criminal. ¿Me explico, no? Bueno, aquí hay otro ejemplo muy palmario de lo que os digo. El dinero público de AECID, que AECID es una agencia española de cooperación internacional, también es una agencia pantalla para repartir dinero por todo el mundo en cosas que luego evidentemente no son el destino final de ese dinero y en facilitar la Agenda 2030, la agenda globalista criminal por todo el planeta. Y evidentemente en regalarle dinero, por ejemplo, a Marruecos, que seguramente ahora mismo es nuestro mayor enemigo y el más peligroso, el que verdaderamente está amenazando a España con quitarle territorios que son españoles y destruyendo su economía
¿Y quién está provocando esto? ¿El gobierno de Marruecos? No, lo está provocando el propio gobierno de España con sus decisiones, con su alta traición, ¿no? Porque lo que está haciendo Sánchez básicamente es alta traición. Debería estar como mínimo detenido y preso ya, pero bueno, como se lo permite el monarca, pues ahí sí que no. Que el monarca tiene poderes excepcionales para cerrar el Parlamento y convocar nuevas elecciones, que lo sepáis. Quien nos diga lo contrario, miente, lo pone en la Constitución. Pero claro, si no ejerce esos poderes, pues así estamos. El problema es que la monarquía española no forma parte de la solución, nunca la ha formado. Forma parte del problema, y todos lo sabéis. Pero algunos pues pretenden seguir extendiendo este régimen del 78 hasta el día del juicio final, ¿no? Y no, esto no tiene... Pasa como con la Unión Europea. No tiene ningún futuro. Y el único futuro que tiene es el destruir nuestro futuro. El de todos. Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Pablo Camonero está haciendo un trabajo excelente también. Aquí indica, pues eso, que con esta agencia gubernamental internacional del gobierno español, pues está financiando un montón de basura. Están financiando evidentemente sindicatos, periodistas, organizaciones extranjeras para destruir nuestra economía, para provocar la inmigración masiva, para fomentar la ideología de género, que se ha demostrado que es una gran estafa, ¿no? Y un gran elemento de destrucción de las familias. Aquí tenéis también una derivada de Brasil. Somos muy internacionales cuando creemos los españoles, pero por desgracia para cosas malas. Si fuera para cosas buenas, seríamos una potencia mundial. Mira, incluso se ha demostrado que USAID, la agencia esta norteamericana, financió a organizaciones terroristas para asesinar cristianos en África. Esto es fuerte lo que os estoy diciendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque son satanistas, son satánicos. Porque están en contra del cristianismo. De toda nuestra identidad, de todos nuestros valores y evidentemente del cristianismo. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Y no me estoy metiendo con el Islam, me estoy metiendo con el fundamentalismo islámico. Que no es todo el Islam, afortunadamente. Pero sí que es una parte del Islam. Bueno, yo lo dejaría aquí. Podéis investigar más, van a salir muchas más cosas. En próximos días os comentaré más temas que estamos investigando. Hay otros comunicadores que lo están difundiendo muy bien. Hay una tal, no sé cómo se llama, pero tiene un canal que se llama El Notición 2 que está informando muy bien de lo que está pasando en Estados Unidos. Tenéis también a Rafa Pal, que no lo hace mal y a veces incluso lo hace muy bien de estos temas. Y no hace falta que lo creáis todo, porque claro, Rafa Pal se emociona y empieza a decir que nos van a dar dinero y que si el Nesara Gesara y todo eso tampoco os vengáis arriba, pero sí que es verdad que va a salir mucha mierda y se va a demostrar que muchos personajes que pensáis que son buena gente, que se preocupa por vuestro bienestar y vuestra salud, son unos auténticos hijos de puta. No sé si, seguro que sabéis por dónde voy. Y eso sí que es peligroso. Cuando confías en alguien que te va a pegar la puñalada en cuanto te des la vuelta, eso es muy peligroso. Abrir los ojos, que nunca viene mal, y los que ya los habéis abierto, pues informar de esto, difundir esto, darle al me gusta y ya suscripción y hasta el próximo vídeo. Venga, abrazos.